Desde pequeños nos enseñaron a seguir un camino, estudiar, conseguir un empleo estable, trabajar duro, ahorrar lo que se pueda y esperar una jubilación que, supuestamente, nos dará tranquilidad. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos allí y descubrimos que la libertad que soñamos nunca llega? Robert Kiyosaki siempre dijo que la verdadera libertad financiera no se logra con un empleo, sino con educación financiera, visión y acción. Porque lo que el sistema no te enseña, es que hay una diferencia abismal entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje por ti. Robert cuenta que cuando era niño, tenía dos padres, su padre biológico, al que llama su padre pobre, y el padre de su mejor amigo Mike, al que llama su padre rico. Su padre pobre era un hombre educado, con un buen puesto en el gobierno, pero vivía siempre estresado por el dinero. En cambio, el padre rico, que apenas terminó la escuela, entendía cómo funcionaba el dinero, cómo usarlo a su favor, y cómo construir activos que generaran ingresos incluso mientras dormía. Esa fue la diferencia que cambió el destino de Robert para siempre. La libertad financiera no se trata de tener millones de dólares en el banco, sino de tener suficiente flujo de efectivo pasivo para vivir sin depender de un salario. Es un viaje, no un salto repentino. Y ese viaje comienza con un paso que pocos se atreven a dar, aceptar que todo lo que nos enseñaron sobre el dinero está incompleto o equivocado. El primer paso hacia la libertad financiera es despertar. Despertar del sueño que nos vendieron de que el dinero se gana solo con trabajo duro. El dinero no premia al que más trabaja, sino al que más entiende cómo funciona. ¿Alguna vez viste a alguien trabajar más de 12 horas al día y aún así no tener suficiente? En cambio, hay personas que trabajan menos y ganan más. No es suerte, es conocimiento. Robert lo aprendió a los 9 años, cuando su padre rico le dijo, el dinero es una ilusión si no sabes cómo usarlo. Aprender sobre dinero es más importante que ganar dinero. Ese fue el comienzo de su educación financiera. Empezó con tareas simples, aprender cómo funcionan los negocios, cómo circula el dinero, qué son los impuestos, cómo las empresas pagan menos que los empleados y por qué las deudas pueden ser tus aliadas, no tus enemigas. Todo eso que la escuela jamás enseña. Pero el segundo paso es aún más poderoso, entender el concepto de activos y pasivos. Cada decisión que tomas con el dinero o te acerca a la libertad o te aleja de ella. Robert lo explica de forma simple, un activo pone dinero en tu bolsillo, un pasivo te lo quita. Tu casa, tu carro, tus lujos, si no generan ingresos, son pasivos. En cambio, un pequeño negocio, una propiedad que alquilas o incluso una inversión inteligente, son activos que trabajan por ti. El objetivo no es tener más cosas, sino más activos. El tercer paso en este camino es cambiar la mentalidad. El 90% de las personas viven con una mentalidad de escasez. Piensan, no puedo invertir porque no tengo dinero. Pero Kiyosaki decía, no tienes dinero porque no inviertes. Esa frase encierra el núcleo de la libertad financiera, el dinero no llega antes de la acción, llega después. La libertad no es una recompensa, es una consecuencia. Robert comenzó a invertir sin dinero. Literalmente. Aprendió a observar oportunidades, a negociar, a asociarse con personas que tenían capital y necesitaban su conocimiento. Descubrió que la riqueza no comienza en el bolsillo, sino en la mente. Si cambias tu mentalidad, tu realidad cambia. Si sigues pensando como pobre, incluso si te dan dinero, lo perderás. Pero si piensas como rico, incluso si lo pierdes todo, lo volverás a construir. Ahora, el cuarto paso hacia la libertad financiera es la educación continua. El mundo cambia, las reglas del dinero cambian, pero las personas siguen atrapadas en la misma rutina. Robert siempre recomienda leer, estudiar inversiones, entender los impuestos, aprender sobre bienes raíces, negocios digitales, criptomonedas o cualquier sistema que genere ingresos sin depender de un salario. La libertad no llega por accidente, se construye con conocimiento aplicado. Hay algo que Kiyosaki repite siempre, la libertad financiera no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto conservas y cómo lo multiplicas. Muchas personas ganan bien, pero gastan aún más. Viven al límite, pagando deudas, comprando cosas que no necesitan para impresionar a gente que no les importa. El verdadero poder está en controlar tus gastos, ahorrar con propósito e invertir con inteligencia. El siguiente paso es tomar acción, aunque no tengas todas las respuestas. Muchas personas esperan el momento perfecto, pero ese momento no existe.
Robert empezó su primer negocio de billeteras de nylon sin saber casi nada sobre manufactura, marketing o distribución. Fracasó. Pero aprendió más de ese fracaso que en todos sus años de escuela. Cada error se convirtió en una lección. Cada caída, en una oportunidad de crecer. Así se forma la mentalidad del inversor. Y aquí viene algo esencial que Robert repite siempre: los ricos no trabajan por dinero, el dinero trabaja para ellos. La diferencia entre la clase pobre y los ricos no es el esfuerzo, es la dirección. Mientras unos buscan seguridad, los otros buscan libertad. El empleado trabaja por dinero, el empresario trabaja para crear sistemas que produzcan dinero sin su presencia. El camino hacia la libertad financiera no es rápido ni fácil. Está lleno de decisiones incómodas. Habrá momentos en los que dudes, en los que otros no te entiendan, en los que parezca más sencillo rendirse. Pero si sigues el proceso, si aprendes las reglas del dinero, si construyes activos y mantienes la mentalidad correcta, la libertad llega. No de golpe, sino paso a paso, como una semilla que germina con paciencia. Imagina despertar cada mañana sin preocuparte por facturas, sin miedo a perder el empleo, sin esa presión constante del ¿y si no alcanza? Imagina tener tiempo, el verdadero lujo. Tiempo para tu familia, para crear, para vivir. Eso es libertad financiera. No se trata de ser millonario por el dinero, sino por la libertad de elegir cómo vivir tu vida. Robert Kiyosaki dice que la libertad financiera no es un destino, es un camino de autoconocimiento. Porque al aprender sobre dinero, aprendes sobre ti mismo, tus miedos, tus límites, tus creencias. Aprendes que la riqueza exterior es el reflejo de la riqueza interior. Que la libertad financiera comienza cuando dejas de buscar excusas y empiezas a buscar oportunidades. Y si hoy estás escuchando esto, probablemente estás en el punto donde él también estuvo, confundido, con miedo, pero con un deseo ardiente de cambiar tu futuro. Ese deseo es tu mayor activo. El primer paso hacia la libertad financiera no es tener dinero, sino tener la decisión de empezar. Así que hoy, empieza. Lee, aprende, observa, cuestiona todo lo que creías sobre el dinero. Crea pequeños activos, aunque sean modestos. Rodéate de personas que te inspiren, no que te limiten. Y nunca olvides esto: la libertad no se hereda, se construye. Paso a paso, día tras día, con fe, visión y acción. Porque al final, como decía el padre rico de Robert, la libertad financiera no se logra trabajando por dinero, se logra cuando el dinero trabaja por ti. Robert solía decir que el dinero solo amplifica lo que ya eres. Si eres responsable, el dinero te da poder; si eres irresponsable, te destruye. Por eso, la libertad financiera no se alcanza solo con invertir, sino con carácter, disciplina y mentalidad. Él cuenta que vio a muchas personas ganar grandes sumas, pero perderlo todo porque no tenían la mentalidad correcta. No sabían cómo manejar la abundancia. Por eso, en su enseñanza, el paso más silencioso pero más importante del camino hacia la libertad es el dominio interno. La mayoría quiere aprender a ganar dinero rápido, pero pocos quieren aprender a dominar sus emociones. El miedo y la codicia son las dos fuerzas que controlan a los que no entienden de dinero. El miedo a perder y la codicia de ganar hacen que las personas compren caro y vendan barato. Es el ciclo que mantiene pobres a millones de personas. El que domina sus emociones domina el juego. Robert aprendió que cuando todos corren detrás de algo, él debía detenerse a pensar. Cuando todos tienen miedo, ahí están las oportunidades más grandes. En los años 80, cuando los mercados se desplomaron, muchos perdieron fortunas. Pero los que tenían educación financiera, los que sabían leer los movimientos, los que comprendían los principios del flujo de dinero, aprovecharon para comprar activos a precios bajísimos. Kiyosaki lo resume con una frase sencilla pero brutal: las crisis no empobrecen a todos, solo a los que no están preparados. Y aquí entra otro paso esencial en el camino hacia la libertad financiera: el apalancamiento. Aprender a usar los recursos de otros, el dinero, el tiempo, el conocimiento, para crear riqueza. Robert decía que los pobres trabajan con su propio dinero, mientras los ricos usan el dinero de otros. Esto no es un truco ni una trampa, es una estrategia inteligente basada en la confianza, las relaciones y el conocimiento. El padre rico le enseñó que el dinero no es el recurso más valioso, lo es la información. Cuando tienes buena información, el dinero te busca. Pero hay algo más profundo. La libertad financiera no se trata de acumular dinero, sino de liberarte del miedo al dinero.
Muchas personas no se atreven a invertir, no porque no tengan recursos, sino porque tienen miedo de perderlos. Ese miedo viene de la falta de educación. La escuela enseña a temer al error, pero la vida financiera premia al que aprende de los errores. Por eso, Robert decía, si no estás cometiendo errores, es que no estás aprendiendo lo suficiente. Su primer negocio fracasó, sus primeras inversiones no fueron perfectas, pero cada intento le enseñó algo que ningún aula podía ofrecerle. Entendió que el éxito financiero no es una línea recta, sino una espiral de aprendizaje, caída y crecimiento. Y fue esa mentalidad la que lo llevó, años después, a crear su famoso juego Cashflow, diseñado precisamente para enseñar a la gente cómo se mueve el dinero de verdad. El juego le mostró a miles de personas que el camino hacia la libertad financiera no está reservado para unos pocos. Está abierto para todos los que estén dispuestos a pensar diferente. Cuando alguien jugaba Cashflow por primera vez, Robert veía cómo sus decisiones reflejaban su vida real, los que jugaban con miedo, los que gastaban todo lo que ganaban, los que tomaban riesgos inteligentes y avanzaban. La mesa de juego era un espejo de la mente. Y ahí comprendió que la verdadera pobreza no está en la billetera, sino en la mentalidad. Ahora, piensa un momento, ¿cuántas veces has escuchado frases como yo no sirvo para eso, invertir es solo para los ricos o prefiero lo seguro? Cada una de esas frases es una cadena mental que te mantiene en el mismo lugar. El padre rico le decía a Robert, si dices que no puedes, tu mente deja de buscar la solución. Pero si preguntas cómo puedes hacerlo, tu mente se abre. Esa simple diferencia de enfoque crea dos tipos de personas, las que viven limitadas y las que crean posibilidades. El siguiente paso en este camino es rodearte de personas que piensen diferente. Kiyosaki explica que uno de los grandes errores es tomar consejos financieros de personas que no tienen resultados financieros. Si hablas con alguien que solo conoce el camino del empleado, te dirá que la seguridad es lo más importante. Pero si hablas con un empresario o inversor, te hablará de libertad. La gente promedio busca estabilidad, los ricos buscan crecimiento. Y ese cambio de entorno puede transformar por completo tu manera de ver el dinero. La libertad financiera también exige paciencia. Vivimos en una era donde todo el mundo quiere resultados rápidos, ganar dinero fácil, invertir hoy y hacerse rico mañana. Pero la verdadera riqueza se construye con tiempo, constancia y enfoque. Robert cuenta que en sus primeros años nadie creía en él, muchos lo llamaban soñador. Pero él sabía que cada libro que leía, cada fracaso que enfrentaba, cada decisión financiera que analizaba, lo acercaba más a su libertad. Y llegó un momento en su vida donde ya no trabajaba por dinero, sino por propósito. Cuando alcanzó la libertad financiera, descubrió algo aún más valioso, el poder de enseñar a otros a hacerlo también. Por eso escribió Padre Rico, Padre Pobre, un libro que no solo cambió su vida, sino la de millones de personas en el mundo. En él dejó claro que la educación financiera no es un lujo, es una necesidad. Así que, si estás escuchando esto, recuerda, no importa cuánto ganes hoy, sino cuánto entiendes del juego del dinero. La libertad financiera no llega con suerte, llega con estrategia. Empieza por aprender, luego aplica y después enseña a otros. Ese ciclo no solo genera riqueza, genera legado. Y aquí, llegamos al último paso de este camino, la contribución. La verdadera libertad no es solo tener dinero, es poder usarlo para crear impacto. Kiyosaki siempre dice que el dinero solo es una herramienta, lo importante es lo que haces con él. Puedes usarlo para construir, para enseñar, para crear oportunidades para otros. Cuando ayudas a otros a prosperar, tu propia prosperidad se multiplica. El camino hacia la libertad financiera no es un secreto, está frente a todos. Pero solo lo recorren aquellos que se atreven a desaprender lo que creían saber y a construir un nuevo mapa mental. Empieza donde estés, con lo que tengas, pero empieza hoy. Porque cada día que postergas tu educación financiera, alguien más usa su conocimiento para hacer que tú trabajes por su dinero. Robert Kiyosaki lo resume en una sola frase: la libertad financiera no se gana con dinero, se gana con conocimiento. Si quieres libertad, primero invierte en tu mente. El dinero que inviertes en tu educación hoy, será el dinero que te libere mañana. Y así, paso a paso, el camino se abre frente a ti. No es rápido, no es fácil, pero sí es real. Cada decisión inteligente, cada libro leído, cada inversión analizada, cada error convertido en lección, te acerca más a la meta. Porque la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en la libertad de elegir cómo vives cada día de tu vida.
Así que, si estás listo para dejar de trabajar por dinero y empezar a construir tu libertad, haz lo que hizo Robert Kiyosaki, empieza con educación, continúa con acción y nunca, jamás, te detengas. Porque el camino hacia la libertad financiera no se recorre con prisa, sino con propósito.